aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. No se pierda, mas tenga vida eterna. Por el mundo voy, predicando y alabando a Cristo. ¿Quién lo seguirá? Eso no lo sé. Al mirar como Él te ofrece paz, salvación y vida eterna. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por este nuevo día, por esta nueva mañana que el Señor nos ha concedido de poder presentarnos una vez más delante de Él y exponernos a su palabra. Oremos. Padre bueno, te honramos y te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. En esta mañana una vez más agradecidos, Señor, por este nuevo día. Agradecidos por lo bueno que eres, por lo que haces en nuestras vidas, Señor. Por regalarnos un día más de vida, una mañana más en donde nos presentamos delante de ti,
Y Señor, dispuestos a oír tu voz, dispuestos a escuchar tu palabra, regocijados, Señor, porque nos hablas por medio de tu palabra cada día, por medio de este estudio, Señor. Estamos delante de ti, humillados y prestos a escucharte, y que nos des sabiduría, Señor, nos des entendimiento y también la capacidad de poder poner en práctica lo que aprendemos de ti, Señor, cada día, reconociendo que tu palabra es la que nos edifica y la que nos muestra el camino, iluminando, Señor, nuestros pasos para poder dar pasos firmes en medio de este mundo lleno de oscuridad, lleno de maldad. Sin embargo, tu pueblo, tu iglesia está en este mundo. Somos de este mundo, pero no somos de este mundo. Y mientras estamos en este mundo, Señor, nuestro objetivo es brillar, es ser sal, es cumplir la misión que nos has concedido, Señor, nos has dado, y danos, Señor, esa capacidad de poder cumplir con lo que tú nos has ordenado. El poder compartir tu palabra, el poder extender tu evangelio, Señor, a donde podamos llegar. Y por medio de estas redes sociales, Señor, podemos llegar a mucha gente que tal vez personalmente lo podamos hacer. Y ayúdanos, Señor, también de manera personal poder compartir a quienes tú pongas delante de nosotros. Te rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Pues Él te ofrece vida eterna, paz y salvación. Tienes que cambiar. Bien, el día de ayer, estimados hermanos, no pudimos concluir el estudio de Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Hubo un corte de fluido eléctrico y nos interrumpió el estudio, y vamos a intentar terminar el día de hoy. Y estuvimos leyendo en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12, y nos habíamos quedado en el versículo 6, 5 y 6, donde recordemos que Herodes había recibido esta noticia de parte de los sabios, de los magos, de que había de nacer el Cristo. Entonces él, después de haberse sentido turbado, se le ocurrió una idea en ese momento, ¿no? Lógicamente, tal vez no estaba en sus planes, no lo había pensado, porque fue una visita repentina y una noticia también que él no esperaba escuchar una mañana como esa o un día como aquel que llegaron los magos ante él diciéndole que había de nacer el Cristo. Entonces, él convoca a sus principales sacerdotes y les pregunta, ¿no?, qué es lo que dicen las profecías, porque él de alguna manera, pues siendo rey, no conocía, probablemente ni le interesaba conocer de las escrituras, siendo rey, en contraste a los sabios, ¿verdad? Los sabios siendo extranjeros, siendo gentiles, siendo de otras naciones, en donde probablemente para muchos en ese momento, al verlos llegar, bueno, eran extranjeros, ¿no? No tenían nada que ver con la ley, no tenían nada que ver con las escrituras desde la perspectiva de los judíos. Sin embargo, ellos estaban más interesados en conocer al Mesías. Ellos sabían acerca del nacimiento del Mesías, acerca de las profecías que anunciaban el nacimiento del Mesías. En cambio, Herodes, que supuestamente siendo rey de los judíos tenía que estar enterado de esto, pero no estaba enterado, tuvo que consultar a sus principales sacerdotes, a los escribas del pueblo, y les preguntó, ¿qué dicen las escrituras? ¿Qué dicen las profecías? ¿Dónde había de nacer el Cristo? Y ellos pues le refieren esta profecía de Miqueas, ¿verdad? En donde le dicen, en Belén de Judea,
porque allí así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Cuando Herodes escucha esta profecía, entonces se acerca diligentemente, ¿no?, a los magos y les pregunta, ¿no?, ¿cuándo ustedes han visto esa estrella que mencionan que anuncia la llegada del Mesías, ¿no? Entonces, ya recibiendo todos los datos que Herodes estaba preguntándole a los sabios, entonces le dice, vayan. Bueno, según nuestros sabios dicen, en Belén ha de nacer el Cristo. Vayan entonces, averigüen con bastante diligencia acerca del niño y cuando lo hallen, háganmelo saber para que yo también vaya y le adore, dice el rey, ¿verdad? Herodes. Entonces, es ahí como que cuando les menciono que se le ocurre a este rey armar un plan, ¿no? La intención de él no era ir a adorar a Jesús. La intención de él es ir a matar a aquel que era una amenaza para su reinado, ¿no? Entonces, este Herodes, a pesar de que tenía claro, tenía un hijo, porque no pasó mucho tiempo que Herodes muere, Herodes muere, y lo sucede su hijo, Arquelao, Herodes Arquelao, ¿no? Entonces, él veía una amenaza para su reinado y para el reinado de su hijo al escuchar esta noticia de el nacimiento del rey de los judíos. Entonces le dice, vayan, averigüen todo lo que puedan acerca del niño. Y cuando lo encuentren, avísenme, yo también quiero ir a adorarlo. Querría ir a adorarlo, querría ir a reconocer que era el Jesús, el rey de los judíos. Bueno, sabemos que no, ¿verdad? Después ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y la estrella que habían visto desde el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Recordemos que aquí estamos, bueno, ya hemos entendido de que ese mito de que la estrella aparece el mismo día que nace Jesús y que los magos llegan a adorar al niño recién nacido, desaparece porque hemos entendido que desde que aparece la estrella ha pasado mucho tiempo, han pasado meses, ¿no? Algunos estudiosos de la Biblia refieren de que probablemente ya haya pasado alrededor de un año que ellos llegan hasta donde estaba Jesús, ¿no? Entonces ya no era recién nacido, ya tenía un año aproximadamente de nacido Jesús. Entonces cuando ellos ya llegan a Belén y por la estrella y ellos pueden darse cuenta el lugar donde estaba Jesús, se regocijaron con un grande gozo, dice la Escritura. Se pusieron felices, muy felices. Se pusieron los sabios al ver la estrella, indicándoles dónde había de nacer, o dónde nació, dónde había nacido Cristo. Ese gozo, yo creo que no lo podemos describir. Es cierto que no todos hemos tenido el mismo impacto cuando hemos ingresado al reino de los cielos, cuando hemos entregado nuestra vida al Señor. En mi caso, por ejemplo, discúlpenme que me ponga como ejemplo, yo he vivido desde muy pequeño, desde niño, sirviéndole al Señor, y a los 12 años decidí bautizarme, ¿no? Pero sin embargo, simplemente fue el pasar del tiempo, el vivir una vida cristiana, y bueno, yo debo reconocer que en ese tiempo todavía una vida cristiana en donde
si bien es cierto, me había bautizado, pero de seguro todavía no había nacido de nuevo, simplemente por, dejarme llevar por el tiempo, ¿verdad? Mis padres siempre cristianos me han llevado a la iglesia, yo siempre he servido al Señor en la iglesia, pero el tener un encuentro personal con el Señor es muy distinto, ¿no? Y menciono esto porque hay otras personas que han tenido una vida totalmente desagradable a los ojos del Señor, una vida pecaminosa, muy escandalosa, y de pronto el Espíritu Santo toca a estas personas y los trae a arrepentimiento y ellos entregan sus vidas al Señor y sus vidas cambian totalmente. Y pues ellos sienten ese impacto del cambio en sus vidas de tal modo de que el recordar ese momento les produce una gran alegría, ¿verdad? Como debe producirnos a todos, pero a unos en gran manera, en más magnitud que en otros, ¿no? Entonces, en este caso, en los magos, en los sabios, causó un gran impacto el encontrar el lugar donde había nacido Jesús. El motivo por el cual ellos dejaron casa. Probablemente dejaron a sus esposas, a su familia en casa para emprender este viaje. ¿Cuánto tiempo habrían demorado? Ellos tal vez al salir de sus casas se despidieron de sus familias sin saber cuándo iban a regresar, si es que iban a regresar, ¿no? Entonces habían dejado muchas cosas para venir al encuentro con Jesús. Y esto es lo mismo que sucede con cada uno de nosotros, que debemos dejar atrás muchas cosas para venir al encuentro con Jesús. Hay mucha gente que dice, no, pero si yo me meto al Evangelio, me van a prohibir hacer esto, me van a prohibir esto y lo otro. Bueno, son gente que no quieren dejar, ¿no? la forma de vida que están viviendo. Bueno, dice, hemos leído en Apocalipsis, ¿no? El que es injusto, sea injusto todavía, ¿no? Entonces, nosotros debemos entender que este encuentro con Jesús definitivamente marca debe quedar muy, muy marcado en nuestras vidas. Cuando entraron en la casa, y esto es lo que les decía, que rompe ese mito, ¿no? Porque recuerden que Jesús nació en un establo, no era una casa, era un establo. Un establo es un corral de animales, lo que hoy en día conocemos, un lugar donde guardan los animales, ¿no? Y nació en un pesebre. El pesebre es el recipiente donde echan la comida para los animales, ¿no? Entonces, cuando estos hombres sabios encuentran a Jesús, ya estaban en una casa, no estaban ya en ese establo, ya no estaban en ese pesebre. Jesús ya no estaba en ese pesebre, estaba en una casa. Y vieron al niño con su madre María. Y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Probablemente en base a estos elementos, a estos regalos que estos sabios entregaron a Jesús, es que se deduce o dedujeron la tradición de que eran tres los magos, ¿no? Pero quiero hacer hincapié en esto. Se postraron y adoraron a Jesús. Esta es digamos así, la primera evidencia humanamente hablando, de parte de Mateo, de la deidad de Cristo. Recibió adoración. Ahora, aparte de sus padres, María y José, que ellos sabían muy bien quién era ese niño, ¿no? De seguro que no solamente lo cuidaban. Quiero imaginarme en ese momento a María dando el lactar al niño, ¿no? Sus pensamientos. Estoy dando el lactar a mi hijo, pero este niño es el Hijo de Dios. Es Jesús, nuestro Salvador.
¿Se acuerdan que en una ocasión a Jesús le dijeron, bendito los pechos que te dieron de mamar, ¿no? Entonces, María, pues, definitivamente era una mujer muy, muy dichosa, muy privilegiada. Imagínense a José viendo esa escena, mi esposa dando de lactar al Hijo de Dios. Yo voy a criar a este niño, yo voy a cuidar de este niño, ¿no? Y de seguro, ellos no solamente lo cuidaban, sino que también lo adoraban. Pero aparte de ellos, Jesús había nacido en Belén, en Israel, y de quienes se esperaba que le adoren desde que nació, lógicamente era de su pueblo. El rey ya sabía que Jesús había nacido. Los principales sacerdotes ya sabían que Jesús había nacido. Sin embargo, no se les dio la gana, como decía mi padre, no les dio la reverenda gana de venir a adorar a Dios, de venir a adorar a Jesús, al Mesías. Ellos sabían exactamente que había nacido el Mesías, pero no les dio la gana de venir a adorar al Mesías. Ellos eran los primeros en venir a adorar, eran sumos sacerdotes. Entonces, conocían las escrituras, sabían que del acontecimiento, sabían lo que estaba sucediendo, conocían muy bien de este evento. Sin embargo, no vinieron a adorar a Cristo. ¿Quiénes vinieron a adorar a Cristo? Gente extranjera, sabios del oriente, gente de otros pueblos. Mateo está refiriendo aquí de que Cristo no ha venido solamente por el pueblo de Israel. Él ha venido por todos los hombres que se humillen ante Jesucristo. Aquí está registrándose la primera adoración de gentiles, algo que después escandalizó a los mismos discípulos de Jesús. Cuando ya estaban, Jesús había resucitado y Dios encomienda a Pedro que vaya a visitar a Cornelio. Se escandalizaron los apóstoles cuando supieron que el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y sobre su familia, gente gentil, ¿no? Entonces, y ellos adoraron a Dios en ese momento. Bueno, aquí estamos viendo una primera manifestación de este tipo de adoración de parte de gentiles, de parte de personas que no son judías, ¿no? Y le presentaron oro, incienso y mirra. Alguien dijo, el oro que representa sí, representa la realeza. Estos hombres al entregarle oro están reconociendo de que Jesucristo es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, y por lo tanto merece ser ofrendado, se merece que se le otorgue oro en reconocimiento a su realeza como el Rey de Reyes. El incienso es de uso sacerdotal. Recuerden que en el tabernáculo se encendía incienso y lo hacía en los sacerdotes, el sumo sacerdote. Entonces, aquí están reconociendo que Jesús es el sumo sacerdote por excelencia, el único que puede ser el intercesor entre nosotros y Dios. Y mirra, la mirra se usaba para poder embalsamar a los muertos. Era como el perfume que se usaba para preservar el cuerpo de los muertos, porque de alguna manera era una costumbre, ¿no? Aplicar mirra al cuerpo de los muertos. Entonces aquí también ellos están anticipando la muerte de Jesús y reconociendo de que
Eh, Tanto en este episodio como en el de María, la hermana de Lázaro, ¿recuerdan que echó perfume de nardo puro a los pies de Jesús? Y Judas dijo, ¿qué tal desperdicio? ¿Por qué no se vendió este perfume y con el dinero damos de comer a mucha gente? Pero Jesús le dice, ella se está anticipando a mi sepultura, porque recordemos de que no hubo tiempo, no habría tiempo, no iba a haber tiempo para que se aplique por costumbre el embalsamamiento, ¿no?, de Jesús para ir a sepultarlo. Jesús estaba colgado en la cruz ya horas para que termine, para que empiece el día de reposo. Entonces José de Arimatea va a Pilatos, pide el cuerpo y sacan al cuerpo de Jesús en la tumba, apenas lo envuelven en una sábana y lo sepultan. No hubo tiempo para embalsamarlo, no hubo tiempo para ungir el cuerpo de Jesús estando muerto. Pero él ya había experimentado eso estando en vida. Primero aquí con los magos, cuando le ofrecen mirra, y luego con María, la hermana de Lázaro, cuando unge al Señor con un perfume caro. Jesús dice, me están preparando lo que no va a ser posible para cuando yo sea sepultado por la premura del tiempo. Y siendo avisados, versículo 12, siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cumplido el objetivo, cumplido la misión por la cual ellos habían esperado tal vez mucho tiempo. Ellos habían leído de seguro las escrituras, habrían leído las profecías, y indagando de lo que iba a acontecer, se empeñaron en esta misión y cuando lograron su objetivo, regresaron a casa contentos, ¿verdad? Luego, a partir del versículo 13, Mateo nos narra tal vez uno de los crímenes en el Nuevo Testamento. El primero de los crímenes más nefastos tal vez de esta época. En la matanza de los niños. Después que los magos partieron, el ángel del Señor, estoy leyendo el versículo 13, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judá en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero siendo avisados por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret,
para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Bien, entonces, aquí estamos viendo cómo Jesús ya es librado, ¿no? Vamos a ver cómo es librado de esta amenaza de parte de Herodes. Aquí se consuma el plan que Herodes gestó en el momento que le dijeron: ha nacido el rey de los judíos, ¿no? Estos magos, siendo avisados por un ángel del Señor, regresaron a su país, ¿no? Y le dijeron, los ángeles le dijeron a ellos: levántate, que se fuera por otro camino, y no regresaran a ver a Herodes. Y luego que ellos llegaron a su país, un ángel del Señor se apareció a José en un sueño. Miren el trato de Dios con José, ¿verdad? La experiencia de José. Él tal vez no había planificado, cuando estaba en cortejos con María. Él probablemente tenía otros planes en su vida, ¿no? Nos casamos y bueno, vamos a construir nuestra casa y vamos a vivir en una casa en el campo, al lado de un lago, ¿no? Soñando un poco tal vez José. Pero la vida le dio un rumbo, un giro tremendo, ¿no? A sus planes, en las que ahora él tiene que vivir asumiendo una gran responsabilidad. Es una tremenda responsabilidad. Si nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad de criar a nuestros hijos en el Señor, amonestarlos en el Señor, disciplinarlos, encaminarlos, enseñarles el camino, enseñarles desde niños su camino, y dice la Biblia, para que de grandes no se aparten. Entonces, ¿cuánto más, hermanos? José tuvo que asumir esa responsabilidad de criar nada más y nada menos que a Jesús, ¿verdad? Y bueno, pues él tenía, si nosotros, por ejemplo, para situaciones difíciles que se nos presentan a nuestros hijos, y problemas que tenemos que resolver, gracias a Dios hay personas que nos pueden ayudar, a quienes nosotros podemos ir a pedir consejo. Tenemos a nuestros pastores que nos aconsejan. Hay personas también que han sido capacitados para poder tener esa orientación, ¿verdad? Sepan orientar a padres, cómo criar a los hijos, ¿no es cierto? Bueno, José tenía un gran consejero, un ángel personal que venía a orientarlo cotidianamente. Es que se trataba del Hijo de Dios. José tenía que hacer el mejor papel como padre. Tenía que asumir el mejor rol, ¿verdad?, de su vida como padre de Jesucristo. Entonces él estaba ahora, tal vez los sueños que tenía antes de casarse cambiaron radicalmente, y ahora él está con su esposa y el niño recién nacido, o que siendo niño todavía, en una situación de estar protegiéndolo de una amenaza del tamaño de la que estaba pasando. No era la amenaza de, no sé, de un niño celoso que quería matar a su hijo, o de un vecino envidioso que de repente odia a los niños. No, se trataba nada más y nada menos que del rey de la nación. Es como, por ejemplo, hoy tener una amenaza del propio presidente de la República, ¿no? Y se haya ensañado con uno, y toda la logística, toda lo que podríamos llamar todo el entorno del gobierno, dedicados a una misión: matar a este niño.
Entonces José recibe esa noticia de parte del ángel en un sueño. Le dice, el ángel de Dios se le aparece a José en un sueño y le dice, levántate José, escapa a Egipto con el niño y con su madre, y quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Wow. No solamente lidió, José no solamente lidió con lo que, entre comillas, podríamos decir el escándalo de que su esposa haya salido embarazada sin tener relaciones sexuales, siendo virgen. No solamente tenía que vivir con que no pudo darle un lugar especial donde nazca Jesús como Padre, ¿verdad? Nosotros nos esforzamos en donde puedan nacer nuestros hijos, ¿no? Los llevamos al hospital, los que tienen mejores posibilidades los llevan a una clínica. ¿Y qué clínicas, verdad? No tiene que ser una clínica, pues, como para presumir, mi hijo nació en clínica, ¿no? Entonces, hay una cierta vanidad en nosotros los padres, ¿verdad? De buscar el mejor lugar para poder ofrecerle a nuestra esposa que está a punto de dar a luz a nuestro hijo. José no pudo hacer eso, él, por las circunstancias que vivió, que lo vamos a leer ya en Lucas, cuando leamos Lucas, no hubo lugar. Los hoteles, los mesones, los hospedajes estaban llenos. Y alguien le dijo, mira, lo único que tengo es ese establo. Si quieres, lo tomas o no. Fue lo único que pudo darle José, ¿no? Entonces, no fue una bonita experiencia tal vez como padre, humanamente hablando. Y no solamente lidió con eso, ahora tiene que lidiar con una amenaza a nivel nacional, una amenaza real, ¿no? En donde pues tuvo que esconder al niño. El ángel le dice, toma al niño, escapa a Egipto y vete con su madre allá y quédense hasta que yo te avise. Yo te voy a mantener informado. Estate atento, carga el celular, no lo apagues, yo te voy a estar avisando. Miren esa comunicación, ¿verdad? Del ángel con José. Qué tremendo consejero, ¿verdad? ¿Cuántos quisiéramos tener así? Bueno, lo tenemos en la palabra de Dios, tenemos los consejos de Dios para nosotros, ¿no? Pero una experiencia así como la de José definitivamente marca en la vida de uno. Esa noche José escapó a Egipto. Él estaba empeñado a proteger a ese niño. Ya desde antes de nacer, el ángel le dijo, José, fájate los pantalones porque tú vas a recibir a este niño, le vas a dar tu nombre, le vas a dar tu apellido, ¿no? En otras palabras, hablando en nuestro contexto, y tú vas a cuidar de él. Tú lo vas a criar y tú vas a cuidar. Tú vas a jugar un papel muy importante. Miren, si bien es cierto, María es bastante venerada, ¿no? Por ser la madre de Jesús y hasta la tradición, la religión tradicional la adora, ¿no? Como una deidad, equivocadamente. Nosotros también respetamos a María, ¿no? Respetamos a esta mujer y la honramos, ¿no? Pero no al punto de adorarla, ¿verdad? Pero digo esto porque casi no le hemos dado importancia al papel que jugó José como padre. ¿Mm? Y aquí estamos viendo un padre ejemplar, totalmente ejemplar, José. ¿Mm? Casi no nos percatamos de todo el esfuerzo, el sacrificio, ¿no? El tesón de este hombre, el esfuerzo de este hombre por cuidar a su esposa y a su hijo. Un hijo que no era de él, por supuesto, pero que él lo asumió. Tal vez cuando él aceptó al ángel, esta gran responsabilidad,
todavía no medía el peso de la responsabilidad, todo lo que iba a vivir José. Pero miren, él asume como un gran siervo de Dios. Miren, José no solamente fue un gran esposo en cuidar a su esposa María en las condiciones que se dio, sino que también fue un gran padre. ¿Mm? Un gran padre y además también un siervo obediente a Dios, fielmente obediente. Tenemos un gran ejemplo en José. Consideremos, hermanos, padres, observemos a José. ¿Queremos ver un ejemplo de padre? Ahí tenemos a uno, José. ¿Mm? Hemos visto todas estas cualidades, estamos viendo estas cualidades. Él escapa a Egipto con María y con el niño y se quedó allí hasta que Herodes murió. ¿Cuánto tiempo habría pasado? No lo determina la Escritura. Y así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta Ageo. Vamos a ir a Ageo capítulo 11, versículo 1. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Bueno, Mateo cita esta escritura, cita esta profecía. Se me fue la escritura aquí. Entonces, José se va a Egipto con el niño y su madre, y entonces dice Mateo, ¿no? Para que se cumpla lo que fue escrito, de Egipto llamé a mi hijo. El versículo 16. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios lo habían engañado, ¿no? Herodes estaba esperando. ¿Cuándo van a venir estos hombres a avisarme dónde ha nacido este niño, ¿no? Y se cansó de esperar, ¿no? Como se dice comúnmente aquí, en el argot criollo, le sacaron la vuelta, ¿no? Se dio cuenta que los sabios lo engañaron. Se puso muy furioso, ¿no? Algo que un hombre orgulloso, pedante, nunca va a aceptar es que lo timen, ¿no? Es que se burlen de él. Entonces se puso muy furioso Herodes y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Todos los niños que vivían en Belén y alrededores. Qué cobarde, ¿verdad? Qué cobardía de este hombre. Qué cobardía. Mandó matar a niños inocentes, Herodes. La tradición cita este evento, creo que el 28 de diciembre, ¿no? Y celebran el Día de los Inocentes en conmemoración a este evento, ¿no? Bueno, cuestión de fechas no podemos determinar, pero bueno, existió ese día, existió un evento como este, ¿no? Que Herodes manda matar a niños menores de 2 años que vivían en Belén y sus alrededores. Textos como este son, digamos así, comidillas para los ateos, los que están en contra de la Biblia, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios permita que un rey malo mande matar niños menores inocentes, ¿no? En Mateo 20 se narra la parábola de los obreros de la viña. Y en una parte de la escritura dice el padre de familia, ¿no? Que representa a Dios, el dueño de la viña, porque le reclamaron, ¿cómo es posible que le pagues a los que han trabajado 1 hora solamente
le pagues igual a los que a los que hemos trabajado todo el día, ¿no? Y el dueño de la viña le dice, ¿y qué problema te haces? Es mi dinero. Y yo acordé pagarte un denario por todas las horas que has trabajado. Y yo acordé con ellos pagarle también un denario por solamente la hora que han trabajado. Es mi dinero, es mi decisión. Yo hago con lo mío lo que a mí me da la gana. Tú no tienes por qué reclamarme nada, ¿no? Entonces, Dios decidió esto. Dios permitió que estos niños menores de 2 años sean muertos de esta manera, ¿no? Y Dios sabe por qué lo hace. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios, ¿no? Bueno, nosotros hemos llegado a entender eso, de que nosotros no podemos cuestionar lo que Dios haga. Él es Dios. ¿Mm? Bueno, si quieres cuestionar a Dios es porque no conoces a Dios, no sabes que Él es soberano, no sabes que lo que Él determina hacer, nadie puede reconvenirle, nadie puede enmendarle la plana a Dios. Él lo ha decidido así. ¿Mm? ¿Quién sabe si estos niños, tal vez cuando crezcan, nunca rindan sus vidas al Señor? ¿Quién sabe tal vez si estos niños cuando crezcan nunca sirvan al Señor y se dediquen y hayan sido ellos, estos niños, los mismos o estén también en el grupo de la multitud gritando crucifíquenle a Jesús? Bueno, Dios determinó librarlos de que ellos hagan eso cuando sean grandes, que tomen decisiones equivocadas. Y Dios decidió llevárselos a su temprana edad, a su corta edad. ¿Mm? Entonces, Dios es soberano, hermanos. No sabemos, no conocemos los pensamientos de Dios. Nosotros no sabemos los pensamientos de Dios. Y lo que Él decide hacer, no debemos cuestionar. Dios decidió que estos niños murieran siendo menores de 2 años. ¿No? Fue cruento, sí, fue la forma como aconteció, es terrible. Pero hace poco me volvieron a preguntar, y dijeron, hermano, ¿y qué de los hermanos que murieron? No recuerdo, que ya han pasado algunos años aquí en Chimbote, una delegación de hermanos de una iglesia cristiana habían ido a la ciudad de Lima a celebrar un evento cristiano. Y al regreso, 2 buses llenos de hermanos de esta congregación chocaron y murieron muchos hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, son decisiones de Dios. Ellos venían de gozarse, de estar adorando al Señor, y murieron de esa forma, calcinados. Los buses se incendiaron y muchos murieron calcinados. Y es doloroso, sí, es triste, sí, pero así son los planes del Señor. No podemos nosotros cuestionar, Señor, ¿por qué? Si ellos te fueron a adorar, ¿cómo es posible? No merecían morir así. Hermanos, nosotros no merecíamos ser salvos. Nosotros no merecemos ir al cielo. Es la gracia del Señor y Dios lo ha decidido así. Cuestionemos entonces, pues, Señor, ¿por qué me salvas? Señor, ¿por qué voy a ir al cielo? Eso sí no cuestionamos, ¿verdad? Cuestionamos cosas muy pequeñas ante los ojos del Señor. Sí, pueden ser muy impactantes para nosotros, pero ante los ojos del Señor son cosas muy pequeñas. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Jeremías. Grande llanto y lamento oyó la gente de Ramá. Era Raquel que lloraba por la muerte de sus hijos y no quería ser consolada. Definitivamente esto causó mucho dolor en muchas madres, muchos padres, ¿no? Ver que sus hijos son degollados, partidos por la mitad tal vez. Pero así se cumplió lo que Dios dijo. Son órdenes del Señor. En el versículo 19, Herodes
murió, ¿no? Cuando José todavía estaba en Egipto. Entonces un ángel del Señor, viene el consejero personal de José, ¿no? El, el, el coach, ahora está de moda esa palabra, ¿verdad? Viene a José. José, ven, te comento la ultimita. Murió Herodes, el que quería matar a Jesús. Así es que alístate, vas a regresar a Israel. Regresa ahora mismo a Israel junto con tu familia, el niño y la madre, porque ya murieron los que querían matar al niño. Y José y María y el niño regresaron a Israel. Pero José tuvo miedo, de hecho, él estaba, de seguro había escuchado, sí, le había llegado la noticia. Hoy ha habido una grande matanza en Belén. Han muerto todos los niños menores de 2 años. Y José se pondría a pensar, ¿no? Si yo me hubiese quedado allí, si el ángel no me hubiese avisado, tal vez hoy estaría lamentando la muerte de este niño, ¿no? Porque habían matado a todos los niños. Y de hecho, hermanos, el solo hecho de saber de que, por ejemplo, eh, a ver, se me viene a la memoria testimonios de personas, especialmente cristianos, ¿no? Ellos salieron a dar su testimonio. Después del atentado del 11 de septiembre en las Torres Gemelas en Estados Unidos, ¿no? Hay testimonios de hombres que salieron a trabajar esa mañana, yéndose a esos edificios, trabajaban en esos edificios. Pero a uno se le malogró el carro. Y comenzó a renegar porque a la hora que se le malogra el carro y dijo, voy a llegar tarde, me van a descontar mi sueldo tal vez y ya me ha pasado, ¿y por qué me tiene que volver a pasar? Comenzó a renegar porque se le malogró el carro, ¿no? Y por ese evento, o sea, porque se le malogró el carro, no llegó a estar en ese edificio a la hora que fue derribado, ¿no? Y así como él, muchos daban testimonio. Y dicen, si no se me hubiese malogrado el carro, yo hubiese llegado normal porque él ya había salido a tiempo de su casa. Uy, perdón. Paso las horas junto a él, podemos juntos caminar. Puedo sentir su amor por mí al oír su corazón latir. Y hubiese estado allí, hubiese llegado a tiempo al trabajo y yo hubiese estado entre las víctimas, ¿no? Y así mucha gente se pone a pensar, si yo hubiese estado ahí, tal vez me hubiese ido tan mal como les ha ido a ellos. Y José se puso a meditar probablemente, si no le hubiese hecho caso al ángel, si hubiese dicho como muchos dicen, no, es un sueño solamente, no creo que la Biblia sea real. No creo que las profecías sean ciertas. Prefiero vivir mi vida. Prefiero seguir viviendo como estoy. ¿Mm? Pero José obedeció. Cuando le dijeron, escapa por tu vida. Quizás hoy en este día hay alguno que está escuchando y que está apartado del camino del Señor o que todavía no ha decidido seguir el camino del Señor. ¿Cuántas veces te tienen que decir, hoy es el día, escapa por tu vida? De seguro te lo han dicho ya varias veces y tú sigues diciendo, no creo, no, ya algún día tal vez pueda llegar ese día que solamente lamentes no haber oído, no haber obedecido el llamado que hoy se te hace. Hoy es el día. El Señor te está llamando. Ven a Él. Vuelve a Él. Ya experimentaste estar lejos de Él. Y saca tus conclusiones. ¿Cómo te va? ¿Mm? ¿Te sientes bien? Bueno, humana y carnalmente tal vez te sentirás bien. El enemigo te está metiendo en la mente
sí, acá estás bien. No, no estás bien. No estás bien porque no puedes mirar al cielo con libertad. Porque no puedes levantar tus manos. Estás esclavizado. Pero Jesucristo hoy te está ofreciendo la libertad. Ven a Él. Ven a Él. Sal del lugar donde estás. Porque ese Herodes, que es Satanás, te está engañando. Él un día te va a destruir. Él un día te va a matar, así como este Herodes mandó matar a los niños. Entonces, el ángel nuevamente le dice a José, regresa a Jerusalén, a Israel, perdón. Pero José, temeroso todavía, cauteloso todavía, ¿verdad? Sí, obedeció, pero con todo lo que había pasado, estaba viendo las cosas de modo distinto, ¿no? Y tuvo miedo de ir a la región de Judea, porque supo que Arquelao, el hijo de Herodes, era el nuevo rey allí, ¿no? Entonces el ángel de Dios le dice a José que siguiera hasta la región de Galilea, ¿no? Entonces, miren qué tal guiador, ¿verdad? Qué tal tutor tenía José. Entonces, él se va a vivir a la región de Galilea, exactamente al pueblo de Nazaret. Nazaret. Hermanos, la región de Galilea, llámese Nazaret, llámese Cesarea, ¿no? Toda la región de Galilea, ¿no? Era una zona marítima, era una zona de pescadores y no tenía buena reputación esta zona. No era un pueblo donde todos quisieran llegar a vivir, sino es un pueblo donde a todos, a los que viven ahí simplemente les tocó vivir, ¿no? Como por ejemplo, a veces, bueno, yo he tenido varias ocasiones de, bueno, no ir tan lejos, iba a hablar de la capital. Vamos acá nada más, en nuestra ciudad. Por ejemplo, hay familias, hay casas en los cerros, ¿no es cierto? En lugares inhóspitos, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo es posible que se vayan a vivir hasta ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, no es que ellos hayan querido ir a vivir a ese lugar, simplemente les tocó vivir allí, ¿no? Mi hijo muchas veces me dice, papá, ¿por qué nosotros no vivimos en otro país? 7 años y ya está incómodo en su país, ¿no? Entonces, y así muchas veces cuando hemos estado en el colegio, por ejemplo, siempre ha habido estas conversaciones, ¿no? Hay gente que ha dicho, ¿cómo me hubiese gustado vivir ¿por qué nací aquí en Perú? ¿Por qué no nací en Estados Unidos? ¿Por qué no nací en Italia? ¿Por qué no nací en Europa, ¿no? Bueno, nos tocó nacer aquí, ¿no? Entonces, Galilea era una región que no te daba, no querías presumir, ¿no? Oye, ¿dónde vives? Ah, como la típica situación, ¿no? De están los amigos allí en una reunión y llega a cierta hora de la noche y dices, ya me voy a mi casa, ¿te acompaño? No te preocupes, no, yo te acompaño. Y el amigo tiene carro y dice, yo te llevo a tu casa. No te preocupes, yo no, y te insiste, porque no quieres que conozca tu casa, no quieres que sepa dónde vives. Pero el amigo insiste y te sube al carro y te lleva, pero tú lo llevas a otra zona. Dice, ¿por dónde vives? Yo vivo por acá, y lo llevas por una zona urbana, ¿no? Y mírate, aquí en la esquina déjame, yo de ahí voy a caminar, mi casa está cerca nomás, no te preocupes, no, porque el carro no va a entrar, déjame en la esquina nomás y ya yo camino a mi casa. ¿Estás seguro? Sí, ya. Bueno, entonces nos vemos. Pero no vives allí, vives por otro lado y te toca ir a pie y vas a caminar más de donde estabas.
En Galilea era así, en Nazaret aún más. Y bueno, José tuvo que ir a vivir allí, tal vez no porque quería, sino porque estaba buscando la seguridad de Jesús y tuvo que ir a esconderse allí. Él fue a esconderse prácticamente allí a Nazaret. Entonces llegaron allí y a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Y se cumplió lo que Dios había dicho por medio de los profetas, que el Mesías será llamado Nazareno. Cuando Jesús estaba reclutando a sus discípulos, había un hombre llamado Felipe, uno de sus discípulos. Y él va a ver a un amigo, ¿no? Esto está en Juan capítulo 1, versículo 43. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y Natanael dijo, ¿de Nazaret? ¿Acaso puede salir algo bueno? Porque cuando le dicen a Natanael, hemos hallado al Mesías, Natanael, algo bueno, el Mesías. Pero él vive en Nazaret. Se le derrumbó el castillo de naipes. ¿Qué? ¿El Mesías? ¿De Nazaret? Oye, pero ¿acaso ha podido salir algo bueno de Nazaret? ¿No? Entonces Felipe le dijo, ven y ve, ¿no? Entonces ese concepto tenían de Nazaret. Allí creció Jesús. Allí se fue, allí José llevó a su familia a esconderla. Les tocó vivir allí por las circunstancias. Pero esto estaba escrito. El Mesías sería llamado Nazareno. Y decirle Nazareno a alguien no era algo tan bonito. Yo recuerdo que había un obispo aquí en Perú y él nos dijo una vez, hermanos, a veces nosotros contentos cantamos, ¿no? Hay un coro, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, y qué contento lo cantamos, hermanos. Pero cuando a Jesús le decían Jesús de Nazaret, lo estaban humillando, lo estaban insultando. Porque no era bonito decir hoy Nazareno. Era un insulto. Pero así lo trataron al Mesías. Así trataron a nuestro Salvador. Así lo despreciaron. Oremos, hermanos. Amado Dios, muchas veces nosotros te hemos tratado así, Señor. Muchas veces nosotros, Señor, no de labios, tal vez no ha salido una palabra despectiva de nuestros labios hacia ti. Pero sí con nuestros actos. Con nuestra manera de vivir. Aún llamándonos hijos tuyos.
Cuando mentimos, cuando hacemos algo que a ti no te agrada, Señor, estamos haciendo lo mismo que aquellas personas cuando te decían, hey, Nazareno, Jesús de Nazaret. Pero tú eres y seguirás siendo Dios, el Hijo de Dios, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señoras. Y yo soy un siervo tuyo, Señor. Y somos siervos tuyos, Dios mío. Somos tus seguidores. No porque queremos, sino porque tú, Dios mío, nos has reclutado. Tú nos has llamado, tú nos has salvado. Tu gracia cayó sobre nosotros. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por ser nuestro Salvador. Gracias por venir a nacer en este mundo. Gracias por venir a nacer en nuestro corazón. Nosotros somos esa Galilea. Nosotros somos ese Nazaret. Tú no mereces vivir en mí. Tú no mereces vivir en mi corazón, Señor. Sin embargo, decidiste venir a vivir. En este corazón, que no hay nada bueno. ¿Cómo es posible que tú, siendo el Mesías, siendo el Rey, vengas a vivir en una habitación como esta? Pero así es tu amor, Señor. Así es tu amor, Dios mío. Así lo decidiste. Así es tu gracia, Dios mío. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Amén. Si en tu vida tienes una pena y tan solo ves problemas, o no encuentras la razón, y si ves perdida la esperanza, porque tú solo no alcanzas a encontrar la solución, es que todavía no ha llegado el Señor que a tu lado te dará la explicación. El que llenará todos tus días, traerá luz a tu vida, te dará todo su amor. Ven a Jesús, Él es tu Salvador, para vivir en un mundo mejor, y así está
piensas que no llega el día en que venga esa alegría y así puedas ser feliz. Y si piensas que todo es tristeza, en la vida no hay belleza, que tú puedas sonreír. Damos gracias al Señor por su palabra, hermanos. Es su palabra la que nos penetra el corazón, ¿verdad? Y nos habla y nos enseña acerca de nuestro Señor. Gracias, hermanos, por su compañía en esta mañana. El día de mañana, sábado y domingo, como ya ustedes saben, estaremos transmitiendo a las 7 de la mañana y esperando su valiosa compañía para poder juntos seguir siendo edificados en el Señor. Bendiciones, hasta mañana.